En esta mañana vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice así la palabra del Señor. Repito la lectura. Lucas 15, versículos del 11 al 32. También dijo Jesús, hablando en parábolas, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las garropas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes en rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad que necesitamos tener una comprensión bien clara del significado de la palabra arrepentimiento. Según su uso en la Biblia y en el Nuevo Testamento, el verbo griego es una palabra que se llama metanoia. Metanoia está compuesta de 2 palabras, meta y noia. Noia significa mente en griego y significa un tránsito mental en nuestra conciencia. Es un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva que tras un arrepentimiento nos aporta la sabiduría necesaria para elegir a dónde queremos ir. Y tiene un significado muy bonito, y es cambiar de idea. Por tanto, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento no es un sentimiento, sino una decisión. Esta semana ha estado con nosotros allí en Águilas nuestra nieta mayor, y ella vive en Francia,
y vino a presentarnos a su novio. Y él está una semana con nosotros. Y el propósito de estar con nosotros era que les diéramos, Damaris y yo, las clases prematrimoniales, porque en agosto se quieren casar, el próximo año. Y una de las cosas que nosotros les estábamos diciendo a ellos es acerca de los sentimientos y las emociones. Porque el amor es una decisión. Pero no voy a hablar de eso, estoy hablando del arrepentimiento. Pero los sentimientos y las emociones tienen que ver también con el arrepentimiento. Porque los sentimientos son simplemente señales de que algo ocurre en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ahí dentro. Por ejemplo, si meto mi dedo en el fuego de una vela, el dedo se quemará. Y las ramificaciones nerviosas del dedo enviarán la señal de dolor a mi cerebro. ¡Ay! Que me quemo. La quemadura me causará un sentimiento de dolor. Si por otra parte, por alguna razón, tuviera una herida emocional en mi alma, no física, sino emocional, mi alma respondería con un sentimiento de dolor emocional. También son sentimientos el placer, la angustia, la satisfacción, el enojo, el enamoramiento. Todo eso son sentimientos. Pero debemos ver los sentimientos como indicadores que enseñan algo que pueda andar bien o pueda andar mal en nuestra alma o en nuestro cuerpo. Por eso es algo muy importante la decisión. Porque la decisión es una elección consciente en un conjunto de distintas alternativas. Por ejemplo, escoger lo bueno o lo malo, escoger entre lo frío o lo caliente, entre dar curso a un enfado o refrenarlo, dar algo o no darlo, elegir entre el blanco, el azul, el rojo, el verde. Es importante hacer notar que una decisión es válida si y solo si la persona que decide la lleva a la práctica. De nada sirve que tome una decisión si no la pone en práctica, si se queda solo en la teoría. Hay muchas veces en nuestra vida en las que escogemos hacer algo, pero no lo llevamos a la práctica y por tanto no hemos tomado verdaderamente una decisión. Por tanto, el conocimiento de esta realidad de sentimiento, emociones y decisión sirve para disipar muchas ideas falsas relacionadas con el arrepentimiento. Porque mucha gente asocia arrepentimiento con sentimientos y emociones, con derramar lágrimas y cosas así, ¿no? Es posible, sin embargo, que una persona se emocione mucho y derrame muchas lágrimas incluso, y sin embargo jamás se arrepiente de algo que ha hecho. Y estamos hablando ahora mismo desde el punto de vista bíblico. Otras personas asocian el arrepentimiento con ritos o ceremonias religiosas especiales, lo que llaman hacer penitencia o mortificación o disciplina. Pero también aquí se aplica lo mismo. Es posible cumplir con muchos ritos y ceremonias religiosas externas, pero sin estar arrepentido, en el sentido bíblico. El verdadero arrepentimiento, hermanos y hermanas de la Iglesia, ¿me estáis escuchando? Es una decisión interna, firme. Es un cambio de idea. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que la palabra más comúnmente traducida para designar arrepentimiento significa literalmente volverse, volver atrás. Y esto concuerda perfectamente con el significado de arrepentirse en el Nuevo Testamento. Hemos visto que la palabra en el Nuevo Testamento es una decisión interna, un cambio profundo de pensar.
Y la palabra en el Antiguo Testamento, arrepentimiento, expresa una acción externa. Es decir, la expresión del cambio interno de la manera de pensar, el acto de volverse atrás o darse la vuelta. Es decir, tomo una decisión interna, pero se muestra en una actitud externa. Así que, en el Nuevo Testamento, hace hincapié en la naturaleza interna del verdadero arrepentimiento, en tanto en el Antiguo recalca la expresión de ese cambio interno. Por lo tanto, si juntamos las dos, formamos una definición completa de lo que es el arrepentimiento. Un cambio interno de idea que provoca una acción de volverse o de dar marcha atrás. Es decir, un cambio completo en una nueva dirección, totalmente nueva. Y eso es interesante. Por lo tanto, vamos a ver, a la luz de la Biblia y de la parábola que Jesús nos dejó en Lucas, que acabamos de leer, el verdadero ejemplo de arrepentimiento. Aquí vemos en este capítulo 15 de Lucas cómo el hijo pródigo dio la espalda a su padre y a su casa y se fue a una tierra lejana donde malgastó todo lo que tenía viviendo en pecado y en derroche. Mientras tenía mucho dinero, tenía muchos amigos. Cuando se acabó el dinero, se quedó solo. Al final, volvió en sí, hambriento, solo y con unos trapos de ropa por vestido, sentado en medio de los cerdos. Esto lo dice la palabra que hemos leído. Y deseando algo con que llenar su estómago. Pero solo tenía para comer las algarrobas de los cerdos. Mirad, una algarroba me he traído. Comer esto. ¿Hasta qué punto llegó el hijo pródigo? De desesperación. Comer lo que estaban comiendo los cerdos. Tremendo. Bueno, me ha traído de Valencia. En este punto, toma una decisión y dice en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pecamos contra Dios primero. El rey David, cuando pecó, orando a Dios en el Salmo 51, dice: contra ti solo he pecado. Porque podemos pecar y la gente no enterarse, pero Dios sí. Dios todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. Por lo tanto, en el versículo 20 lleva a cabo la decisión. En el 18 lo piensa, algo interno. Y en el 20 lo ejecuta. Y levantándose, vino a su padre. ¿Veis? Una decisión interna que luego la lleva a la práctica. Eso es el arrepentimiento. En la condición de nuestra naturaleza, de las personas humanas, caídas, cada persona que ha nacido, a medida que va creciendo, va dando la espalda a Dios. A Dios Padre, al cielo, a la vida eterna. Cada paso que da en este mundo, las personas nos alejamos de Dios. La luz queda a la espalda y las sombras delante de nosotros. Cuando más caminamos en este mundo, más largas y oscuras son las sombras, en el sentido de la vida. Cada paso que uno da en este mundo, pues nos acerca al final. Eso es así. Nacemos para morir y no sabemos cuándo. Pero un paso más cerca de una eternidad de perdición, si no tomamos una decisión en nuestra vida.
Toda persona que va por este camino ancho de la Biblia tiene que hacer algo esencial. Detenerse. Cambiar de idea. Cambiar de rumbo. Volverse en dirección contraria. Dar la espalda a las sombras y su cara que esté frente a la luz del camino estrecho. Del camino no fácil, pero el camino de la luz y de la eternidad con Dios. En la Biblia, este primer y esencial acto se llama arrepentimiento. Es el primer acto que se debe realizar cualquier persona, porque todos somos pecadores. No hay justo y no un solo uno. Por lo tanto, todos tenemos que arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Ahora, yo quisiera hacer una diferencia entre lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento, que muchas veces lo confundimos. Hay pasajes en algunas traducciones donde el verbo arrepentirse se usa en un sentido diferente. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 27, encontramos aquí a Judas. Versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí encontramos a Judas, donde Judas está arrepentido de traicionar a Cristo por dinero, por esas 30 monedas de plata, después de que Cristo había sido condenado a muerte. Pero en el sentido de la palabra griega aquí es remordimiento o angustia, y no arrepentimiento. Porque hemos dicho que el arrepentimiento es algo interno y luego algo externo. No hay duda que en este momento Judas sentía una angustia y un remordimiento intenso. Sin embargo, no tuvo un verdadero arrepentimiento bíblico. No cambió de idea, no cambió de rumbo, no dio marcha atrás. Por el contrario, ¿qué es lo que hizo? Dice en el versículo 5 de este mismo capítulo, que arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Es decir, no volvió atrás arrepentido para pedir perdón por lo que había hecho. En Hechos, capítulo 1, en el versículo 25, dice, para sustituir a Judas en la elección del sucesor, dice: y para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Por transgresión para irse a su propio lugar. Es decir, que en lugar de dar marcha atrás, fue iniciado. Es cierto que Judas sintió una emoción muy fuerte. Es cierto que sintió angustia y remordimiento amargo. Pero no fue verdadero arrepentimiento. Porque no cambió de idea ni cambió de dirección. La verdad es que no podía cambiar de rumbo, ya había ido demasiado lejos. A pesar de las advertencias de Jesús, deliberadamente él se había encaminado por los derroteros, del que no había regreso posible, porque había sobrepasado el punto del arrepentimiento. Como encontramos también, y muchas veces apunto, acerca del apóstol Juan, que dice que el que peque, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si pecamos, podemos arrepentirnos y le pedimos perdón al Señor.
Pero también dice el apóstol Juan en sus cartas que la práctica del pecado es muerte. Por lo tanto, hacer aquello que Dios no quiere, conscientemente, deliberadamente, una y otra vez, pecando, y ya sabe dónde va a ir. Hay otra persona, otro hombre, que cometió este mismo error que Judas. Y este fue Esaú. Seguro que muchos de vosotros habéis leído la historia de la Biblia. Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Aquí también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, el versículo 17, nos dice la Biblia algo acerca de este hombre, Esaú. Pues no leer todo lo que es el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es decir, que muchas veces, llorando, hay quien quiere conseguir alguna cosa, ¿no? Lo que se puede llamar lágrimas de cocodrilo. He aquí una evidencia más de que una fuerte emoción no es necesariamente prueba de arrepentimiento. Esaú lloró amargamente, pero aún así no encontró lugar para el arrepentimiento. Un acto superficial e impetuoso decidió el curso y el destino de su vida. Pero ¿cuántas personas hacen lo mismo que Esaú? ¿Cuántas? Muchas. Pues en los momentos de placer, pecado o complacencia, desprecian las bendiciones y promesas del Dios Todopoderoso. Más tarde, cuando sienten su equivocación y se dan cuenta que han cometido un error, lloran por esas bendiciones espirituales que han perdido o que han despreciado, y ya no hay manera de poder recuperarlas. Sin embargo, aunque la gente no lo sepa, sí hay un camino. Sí hay un camino. Eso sí, no solo. El único camino para una fe verdadera en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento concuerda con este punto. El verdadero arrepentimiento tiene que ir siempre antes que la fe. Sin arrepentimiento verdadero, nunca podrá haber una fe verdadera, una fe puesta en el Salvador, en el Señor y Salvador, que es Jesús. El llamado al arrepentimiento comienza en el Nuevo Testamento. Y es lo primero que se nos dice. Mirad el ministerio de Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1, versículos 3 y 4, y precisamente esta mañana nuestra profesora de escuela militar, Luisa, nos hablaba acerca de Juan el Bautista, recordándonos. Marcos capítulo 1, versículos 3 y 4. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El llamado de Juan el Bautista era una preparación necesaria para la revelación del Mesías a Israel. Hasta que Israel no fuera llamado a volverse a Dios en arrepentimiento, su muy esperado Mesías no podía revelarse a ellos. Más adelante, cuando leemos el primer mensaje de Jesús, después de que Juan ya ha preparado su camino, es muy interesante. Versículos 14 y 15 de este capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fijaros, el primer mandato de Jesús, la primera palabra de Jesús cuando empezó su ministerio público fue: arrepentíos. Qué importante es, ¿no? Y creed, es decir, tener fe para creer en el Evangelio. Qué importante es eso. Primero arrepentirse, después creer. E incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, mandó a sus discípulos a que fueran a todas las naciones con el Evangelio. Y no ven más.Jesús, cuando después de resucitar, envió a sus discípulos a que predicaran el Evangelio. En Lucas capítulo 24, es interesante también cuáles son las palabras que les dice a los discípulos suyos. Versículo 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué es lo que mandó Jesús a sus discípulos? Lo primero que mandó que dijeran: arrepentimos. Qué importante es el arrepentimiento. ¿Qué es lo primero? No fue lo primero que Jesús dijo que predicaran, que creyeran, sino que se arrepintieran. Lo segundo fue creer. Primero arrepentirse. E incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, mandó a sus discípulos que fueran a todas las naciones. Qué grande es eso, ¿no? Cuando en Pentecostés el apóstol Pablo empezó a predicar y la multitud se sintió conmovida de corazón, pero todavía sin convertirse, fueron movidos en sentimientos y en emociones a la predicación del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que encontramos que nos dice el libro de los Hechos? En el capítulo 3 encontramos, en el capítulo 2, en primer lugar luego veremos más pasajes de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice que al oír esto se compungieron de corazón, es decir, tuvieron un sentimiento, tuvieron una emoción. Y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos. Es lo primero que les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera palabra: arrepentidos. Así es. También vemos que en la carta de Pablo, él mismo también va por la misma línea que enseñó Jesús. En una ocasión se dirigió a los ancianos de la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo magistralmente resumió el mensaje del Evangelio que les había predicado de esta manera. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. El apóstol Pablo, en su discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en los versículos capítulo 20, 20 y 21, les dijo: y como nada que fuese útil he oído denunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Bueno, el orden del mensaje de Pablo es el mismo: arrepentimiento y fe. Verdadero arrepentimiento, no remordimiento. Una decisión. Y cuando uno toma decisión, no la toma por un sentimiento o por una emoción.
sino toma una decisión en firme de algo que va a cambiar su vida para bien o para mal. Por eso es que, sin excepción, en el Nuevo Testamento, la primera respuesta al Evangelio que Dios exige de una persona que escucha el Evangelio es arrepentirse. Nada puede venir antes, ni ninguna otra cosa puede ocupar su lugar. Porque el verdadero arrepentimiento siempre tiene que ir antes que la verdadera fe. Sin ese arrepentimiento, la fe es una confesión de palabra vacía. Esa es una razón que explica por qué la experiencia de tantos cristianos de hoy es tan inestable y tan insegura. Porque están tratando de edificar sin la primera de las grandes doctrinas fundamentales de la Biblia, que es el arrepentimiento. Están confesando una fe, pero nunca han practicado el verdadero arrepentimiento, que es darse cuenta de por dónde están andando y dar marcha atrás en su vida espiritual y práctica de cada día. Como resultado, la fe que tienen no les proporciona ni el favor de Dios, ni siquiera el respeto del mundo. A menudo se predica, cree solamente. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. Cree solamente. Arrepiéntete, cree. Eso es lo que fue el mensaje de Jesús. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Pablo en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios manda a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan. Hay otra realidad que yo quisiera recalcar, ya para ir terminando el mensaje de esta mañana. Otra realidad acerca del verdadero arrepentimiento. Y es que empieza con Dios, no con el hombre. Se origina no en la voluntad del hombre, sino en la libre y soberana gracia de Dios. Porque separado de la gracia de Dios y del mover del Espíritu Santo, el hombre, por su propia cuenta, es incapaz de arrepentirse. Pero el Espíritu Santo está tocando ahí tu corazón, está tocando tu alma, está tocando todo tu ser. Y el Espíritu Santo está diciendo, tienes que arrepentirte. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y pedir perdón a Dios. Y entonces, el hombre, la persona que decide arrepentirse y pedir perdón a Dios, esa es la que Dios acepta como hijo o hija. El salmista en el Salmo 80, versículo 3, y también el versículo 7, pues habla acerca de lo que es la restauración. La persona es restaurada totalmente cuando se arrepiente y cree en Dios. Dice el versículo 3: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y versículo 7: Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vemos pues que restáuranos significa literalmente haznos volver. Lamentaciones, Jeremías usa la misma palabra. Es decir, que a menos que Dios mueva al hombre hacia él, éste no puede por su propia voluntad, sin ayuda, volverse a Dios y ser salvo. Amamos a Dios, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. ¿Verdad? Cuando nosotros conocemos el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces se mueve nuestro corazón. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero tomamos una decisión en firme a seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De ahí que la crisis suprema de toda la vida humana viene en el momento cuando el Espíritu Santo nos toca para arrepentirnos.
y aceptar esta provocación, por así decirlo, del Espíritu Santo para conducirnos a ser salvos y alcanzar la vida eterna. Si es rechazada, deja a la persona alejada de Dios, destinada para la perdición eterna, o como solemos llamar, infierno. Pero cuando uno realmente acepta al Señor, esta persona va camino hacia la eternidad cuando muera. Y termino con unas palabras de Jesús. En Lucas, capítulo 13. Termino con estas palabras, el mensaje de Jesús acerca del arrepentimiento. Tema muy importante. Capítulo 13, versículos de 1 a 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Desde aquí, si de verdad os habéis arrepentido y creéis, tenéis fe, estaréis con el Señor cuando Él nos llame a su presencia. Deseo que todos los que estáis aquí hayáis tomado la decisión de arrepentiros y creer en el Señor. Que así sea y que se nos bendiga. Amén.